una de las problemáticas más importantes del día de hoy en el mercado de trabajo tiene que ver justamente con el valor del salario y cómo las distintas personas, inclusive estando muchas veces en condición de trabajador o trabajadora, de todas maneras muchas veces no llegan a cubrir una canasta básica de bienes y servicios. Ahí se los ubica como trabajadores o trabajadoras pobres, digamos, y esa es una de las principales preocupaciones que tenemos hoy en relación al bienestar. El dato del aumento de la pobreza, que según el INDEC llegó a 39%, se mide a través de una canasta básica de bienes y servicios, por lo cual está directamente relacionado con los ingresos de las personas. Lo que está sucediendo, y es sorprendente y preocupante, es que muchos trabajadores, incluso en hogares donde hay más de un trabajador, no alcanzan a tener los ingresos suficientes para pagar esa canasta básica de bienes y servicios. Y eso tiene que ver con la pérdida de poder adquisitivo que tienen los salarios. Desde 2018, que viene perdiendo los salarios con la inflación, hace que el poder de compra haya caído significativamente y mucha gente haya bajado por debajo de la línea de pobreza. Pero los trabajadores informales, que en Argentina son casi el 40%, los trabajadores autónomos, monotributistas, muchas veces no alcanzan a ganar a la inflación, lo que hace que se vaya acumulando mucha gente que no logra los ingresos y pasa a ser considerado pobres. Con respecto al poder adquisitivo, hay un problema muy serio en Argentina, que es la inflación tan elevada. Es decir, que con respecto al costo de los alimentos, de un mes para el otro, la capacidad de compras de las familias baja casi un 10%. Entonces, en este sentido, es muy difícil, ¿no?, que los salarios, al igual que las jubilaciones, las pensiones y las transferencias del Estado, recuperen, ¿no?, lo que es la pérdida del poder adquisitivo. Eso por un lado. Y por otro lado, la baja productividad de esos salarios hace que un porcentaje elevado de los trabajadores en Argentina tengan ingresos muy por debajo de lo que tendrían que tenerse, y además unas productividades muy bajas. Bueno, el por qué no podemos empardar los salarios con el crecimiento nace de los últimos años, y nuevamente volvemos a la problemática de la inflación. La actividad económica sufrió un golpe tremendo por la pandemia, eso lo sabemos todos, pero la recuperación también fue rápida, y a pesar de la inflación, la Argentina mostró en los últimos 2 años crecimiento bajo pero positivo. Ese crecimiento bajo pero positivo no se está reflejando en los ingresos y tiene que ver por cómo la inflación se va comiendo esos salarios. La política de los gobiernos suele ver como un riesgo aumentos muy altos de los salarios por arriba de la inflación, porque se lo considera un motor, algo que puede empujar hacia arriba la inflación, y se lo suele utilizar a la inversa, como un ancla. Esa ancla en la práctica en Argentina ya casi que es relativa. Venimos de una serie de 4 o 5 años de control de aumento de salarios, incluso con baja de salarios, y la inflación se está yendo hacia el otro lado, está creciendo cada vez más. Entonces tenemos esa dificultad de lograr traducir crecimiento económico a salarios, aunque sí lo estamos viendo en el crecimiento económico con puestos de trabajo. En los últimos 20 años, solamente por algunos meses, hemos logrado romper el piso de los 30 puntos de pobreza. Esa pobreza es la que se suele hablar de crónica. Después tenemos otro grupo de personas que caen en la pobreza un poco por esta medición, la medición de la canasta básica, los ingresos, entonces en periodos donde puede haber algún aumento, no sube el aguinaldo, quizás ese grupo sale, pero lo que sí sabemos es que no se logra estabilizar. Estamos en presencia de casi una tercera generación de niños, niñas y adolescentes que no vieron que el esfuerzo de sus padres y de sus abuelos fue bien retribuido. Hay un grupo que persistió durante décadas y generaciones en esa pobreza. Algunos presentan desde algunas teorías que eran muy en boga en la década del 60, principios del 70,
la reproducción de la pobreza, un poco como automática, de que las personas que estaban en situación de pobreza no iban a poder salir por cuestiones contextuales, educativas, no tener las capacidades formales o la formación profesional suficiente, por no tener redes para que los ayuden. Esa teoría se rompe con la movilidad social ascendente, que era otra de las cuestiones típicas y emblemáticas de la Argentina, y que lamentablemente lo hemos perdido así en forma generalizada. Estamos en generaciones que los hijos están peor que los padres y esos padres estuvieron peor que los abuelos. El presidente Eduardo Duhalde utilizó la cadena oficial para hablar de los planes de seguridad social y los planes sociales, la ayuda social. Este programa se financia con impuestos a las exportaciones, la eliminación de las jubilaciones de privilegio, la reducción de la burocracia administrativa y el costo de la política. Argentina tiene lo que podríamos llamar como una cobertura universal estratificada. Cada sector cada sector social tiene políticas apuntadas a ellos. El Estado realiza políticas de empleo específicas podríamos decir, desde la década del 90 y que tuvieron una explosión muy fuerte a partir del año 2002, ¿no? Con el programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados. En mayo del 2003 tuvo más de 2 millones de beneficiarios, no más de 2 millones de hogares. Si sos jefa de hogar con hijos menores de 18 años y vos y tu familia están desocupados, ahora tenés derecho a recibir 150 pesos mensuales. Tendrás que hacer tareas comunitarias o laborales o te van a capacitar. No es un regalo, es un derecho. El Estado tiene, por supuesto, que seguir haciendo esas acciones. Tiene que profundizar las acciones, optimizando algunas. Ahí desde CIPEC nos metemos mucho en esa discusión de planes sociales y de mercado laboral. Y nos ponemos un poco el foco en los empleos jóvenes, los jóvenes que también algunos de ellos participan en el potenciar trabajo y creemos que es necesario generar incentivos para la contratación, ya que los jóvenes cuentan con menos experiencia, hay un alto número de chicos y chicas que todavía no terminaron el secundario, entonces hay que abordar esa problemática con incentivos para la contratación, pero también incentivos para la terminalidad educativa e incentivos para la formación en oficio. Entonces creemos que no es tanto un salario universal, así global y en términos vagos, sino ser más estratégicos y más efectivos en el abordaje que tenemos para cada una de las problemáticas que encontramos en Argentina. Entonces lo mejor que puede hacer el gobierno es tratar de ordenar la economía, bajar la inflación, que es un factor de alta inestabilidad, y eso va a ser el principal motor del crecimiento de los empleos.